A continuación, Raúl Ruiz presenta el proyecto TAF-ECC, digo bien, del programa Horizonte 2020 de la Comisión Europea. Nuevos enfoques terapéuticos para el tratamiento de la FQ basada en pequeñas moléculas transportadoras de aniones. Actualmente el doctor Raúl Ruiz Hernández es un investigador senior postdoctoral del CSIC, que trabaja dentro del Departamento de Regeneración y Desarrollo dentro de un grupo liderado por el doctor Daniel Bachiller, cuyo grupo fue galardonado con la subvención de la Unión Europea para la investigación en nuevas terapias contra la fibrosis quística. Y os dejo conmigo. En primer lugar, quería dar las gracias a la Federación del Congreso por permitirme asistir a estas conferencias y felicitarles también por la calidad de las presentaciones que hemos tenido ahora y que supongo que será la calidad de sus presentaciones. Entonces, la segunda cosa que me gustaría concretar es disculpar al doctor Bachiller, que es el investigador principal en este proyecto, que no podía acudir hoy, entonces yo acudo en su lugar. Y bueno, este es un proyecto europeo del que estoy hablando, que ha empezado hace poco. Es un proyecto de los fondos de este proyecto de investigación. Vienen de un proyecto que se denomina Horizonte 2020, que es un proyecto que trata de desarrollar investigaciones científicas dentro de la Unión Europea. Entonces, a mí me gustaría comentar con un vídeo por dos razones. La primera es porque nos pondrá en el contexto de la fibrosis quística, que voy a hablar ahora en esta charla, y la segunda es porque considero que también las presentaciones tienen que formar más o menos lo que está pasando en la enfermedad, cómo están pasando las cosas. Entonces, rápidamente, voy a poner un vídeo. El regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística, o proteína CFTR, se encuentra en la membrana apical de las células que recubren las vías respiratorias. También puede encontrarse en otras áreas del cuerpo, incluyendo las glándulas sudoríparas, epitelio intestinal, reproductivo, hepático y renal. La proteína CFTR facilita el transporte de cloruro dentro y fuera de las células. CFTR es una glicoproteína compleja de 1480 aminoácidos que tiene un dominio regulador que contiene partes que se fosforilan. La proteína CFTR tiene dos dominios de unión a nucleótidos, NBD1 y NBD2, y dos dominios transmembrana, TMD1 y TMD2. El movimiento o conductancia de cloruro a través de la proteína CFTR requiere la fosforilación del dominio regulador. Además, la unión o la hidrólisis de ATP son necesarios para la apertura y el cierre del canal. Este proceso también se conoce como apertura del CFTR. El gen CFTR se encuentra en el brazo largo del cromosoma 7. En circunstancias normales, el ADN se lee y se transcribe a ARN mensajero. Durante este proceso, los intrones se eliminan. El ARN mensajero sale del núcleo de la célula y llega a los ribosomas, donde se traduce como proteína CFTR inmadura. En el retículo endoplasmático o ER, otras proteínas llamadas chaperonas ayudan a plegar la proteína. El CFTR a continuación se transfiere al aparato de Golgi. Desde este, las vesículas de transporte migran y la proteína CFTR se transporta a la membrana de la superficie celular. Este proceso también se conoce como el tráfico del CFTR. Diferentes mutaciones de CFTR causan interrupciones en las diversas etapas de la síntesis de esta proteína, o en varios aspectos de la función. Hay mutaciones que causan el defecto en la edición del ARN mensajero de la proteína CFTR, por lo que no se procesa correctamente. Aún así, algunas proteínas funcionales podrían ser producidas.
pero la cantidad de CFTR en la superficie celular está disminuida en comparación con los niveles normales. Las mutaciones que dan lugar a un codón de parada prematura impiden la traducción completa de ARNM, lo que resulta en un CFTR truncado que no es funcional y nunca llega a la superficie de la célula. Otras mutaciones del CFTR, entre ellas la más común, la de lección F508, afectan al plegamiento posttraduccional y al transporte de la proteína CFTR en la superficie celular, también conocido como el defecto de transporte. Estas proteínas mal plegadas son reprimidas en el retículo endoplasmático y degradadas. El resultado es que solo una pequeña cantidad de la proteína CFTR llega a la superficie de la célula. Otras mutaciones resultan en que la proteína CFTR llega a la membrana apical. Sin embargo, el canal no se abre correctamente, lo que se conoce como defecto de apertura. Como consecuencia, se podría producir un impedimento al movimiento del cloro o también un defecto conductivo. Esto da lugar a una disminución del cloruro a través de la membrana celular. Algunas referencias describen otro grupo de mutaciones, donde se produce una cantidad normal de la proteína CFTR que llega a la superficie de la célula. Sin embargo, debido al aumento de la tasa de recambio, hay menos CFTR funcional total en la superficie celular. Como hemos descrito, estas mutaciones del gen CFTR asociadas a fibrosis quística pueden resultar en una menor presencia de la proteína CFTR en la superficie celular, en la ausencia de la proteína CFTR o en la presencia de la proteína CFTR no funcional. En la glándula sudorípara, el regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística, CFTR, es un mediador importante para la absorción de cloruro. En condiciones normales, los iones cloruro y sodio son reabsorbidos a través del CFTR y el canal de sodio respectivamente. En la fibrosis quística, la reabsorción de cloruro se ve disminuida debido al deterioro o ausencia de la proteína CFTR. La captación de sodio también se reduce, resultando en un aumento de sodio y cloruro en el sudor. En el pulmón normal, la superficie líquida de las vías respiratorias o ASL da cobijo a un entorno en que los cilios se mueven libremente. Además, se elimina la mucosidad que ha atrapado partículas inhaladas. La secreción activa de cloruro a través del canal CFTR y la absorción de sodio son necesarios para regular el volumen de ASL. En la fibrosis quística, la secreción de cloruro en el epitelio de las vías respiratorias a través de CFTR está ausente o alterada, y el sodio se absorbe demasiado. Estos defectos en el transporte de iones conllevan al desgaste de la ASL, que se traduce en una disminución del aclaramiento de la mucosidad, secreciones espesas y la obstrucción de las vías respiratorias. En estas, la colonización bacteriana debido a la falta de aclaramiento de la mucosidad pegajosa contribuye a la enfermedad pulmonar progresiva en la fibrosis quística. Actualmente se están investigando varios tipos de compuestos que actúan específicamente contra la proteína CFTR disfuncional. Los tres tipos principales son supresores de codones de parada prematura, correctores de CFTR y potenciadores de CFTR. Las mutaciones que dan lugar a un codón de parada prematura evitan traducciones completas de ARN mensajero. Para hacer frente a este problema, se están investigando agentes que suprimen el codón de parada prematura, permitiendo la traducción de una proteína CFTR completa que alcanza la superficie de la célula, donde allí puede que sea capaz de transportar cloruro al lumen de las vías respiratorias. Otras mutaciones de CFTR afectan al plegamiento y al transporte de la proteína, también conocidas como de tráfico de CFTR. El resultado es que solo una cantidad pequeña de la proteína CFTR llega a la superficie celular. Otros agentes en investigación se han identificado como correctores de CFTR, cuyo objetivo es incrementar la cantidad de proteína CFTR funcional que llega a la superficie celular, lo que resulta en una mejora del transporte de iones.
En otra mutación de CFTR, la proteína CFTR llega a la superficie de la célula y está presente en cantidades normales, pero falla para el transporte de cloruro debido a la actividad alterada del canal. Agentes en investigación llamados potenciadores de CFTR tienen como objetivo aumentar la actividad de los canales de la proteína CFTR que se encuentra en la superficie celular, resultando en una mejora del transporte de iones. Bueno, esto es más o menos un compendio de lo que se sabe hasta ahora, lo que se está intentando hacer hasta ahora. Y de lo que ahora voy a intentar hablar es un nuevo punto de vista para tratar la fibrosis quística. La charla se llama Nuevos enfoques terapéuticos para el tratamiento de la fibrosis quística basados en pequeñas moléculas transportadoras de iones. El proyecto se llama TAC-CF y viene de los acrónimos en inglés que significan hacia una nueva terapia contra la fibrosis quística. Vale. Entonces, el proyecto en sí es un proyecto potente con 3 años de duración y que una cantidad de presupuesto importante para llevarse a cabo. Este proyecto está liderado por un centro español, la Universidad de Burgos, pero es realmente un consorcio de varios países que están implicados en este proyecto. Este mapa que ves aquí no es el mapa de la Eurocopa de fútbol, es el mapa de todos los equipos de investigación que están colaborando. Cada uno tiene su especialidad y cada uno aporta su grano de arena para conseguir que este proyecto salga adelante con un triunfo, con nuevos enfoques terapéuticos. Por ejemplo, está la Universidad de Burgos, que se especializa en la síntesis química de compuestos, y yo estoy en el CSI, que hay un centro de regeneración y desarrollo en Mallorca. También hay una compañía privada que está en Vitoria. Hay dos centros italianos, uno que está, Janina Gaslini, está especializado en fisiología y otro en biofísica, el Instituto de Biofísica. Hay una compañía en Hungría que está desarrollando el desarrollo de fármacos y hay otros dos centros de investigación que están en Alemania y en Dinamarca que aportan también su tecnología. Lo interesante del proyecto es que hay varios enfoques que al final van a converger en este proyecto, con la idea de garantizar nuevas terapias. Entonces, esta diapositiva es más o menos un poco la reiteración que lo que se lee hasta ahora, de los efectos de la fibrosis quística, que se debe a un defecto o mutaciones en el gel del CTCFR. Y bueno, la gente que está en esta sala sabe bien los síntomas asociados a esta enfermedad. Lo importante de esta diapositiva es que no existe actualmente una solución definitiva para todos los casos. Que los tratamientos actuales solo permiten tratar mutaciones específicas. Hasta ahora. Entonces, antes de hablar de lo que es el proyecto en sí, voy a hablar de lo que es un anióforo. Un anióforo es una molécula química, ¿de acuerdo?, que tiene capacidad para aumentar la permeabilidad de las membranas biológicas a ciertos iones. Compuestos similares de este tipo son usados como antibióticos. Y lo que es importante es, recientemente, científicos de la Universidad de Burgos han caracterizado moléculas pequeñas con capacidad de transportar iones como cloruros y bicarbonatos, que esta es más o menos la función que ejerce la proteína CFTR, que es la proteína afectada en la fibrosis quística. Y es lo que explica ahora, ya que la actividad de anióforo se asemeja a la función de la proteína, es posible que se pueda usar como terapia universal, independiente de la mutación, para tratar al enfermo. Bueno, entonces, hasta aquí estoy explicando que es un nuevo enfoque terapéutico, novedoso, para el tratamiento de la fibrosis quística, y que se basa, como explicaba anteriormente, en moléculas pequeñas sintéticas capaces de reemplazar la actividad de transporte transmembrana de los aniones cloruros y bicarbonatos, actividades que se ve afectada a la fibrosis quística. Y que es importante, que es una terapia universal, independiente de la mutación. Y que en cualquier caso, este proyecto va a desarrollar tecnologías para posible utilidad en otras terapias contra la fibrosis. Entonces, este proyecto tiene unos objetivos muy claros, muy específicos. Inicialmente, se van a sintetizar y evaluar una gran cantidad de compuestos químicos.
llamados anianóforos, como he comentado anteriormente, con el fin de descubrir de esta cantidad de compuestos cuáles pueden funcionar como transportadores de aniones. ¿De acuerdo? Se hará una criba y de todos estos compuestos se van a detectar algunos que son más interesantes, algunos que funcionan como transportadores de iones. Entonces van a entrar en una siguiente fase de selección donde se van a medir todas sus características biofísicas en modelos celulares y en modelos físicos. La importancia de esto es que finalmente esta caracterización va a servir como operativo para producir el fármaco, que es la aplicación final de este proyecto, para su itinerar como compuesto adecuado en farmacología. Una vez pasado este corte, se va a empezar ya en estudios más complejos que corresponden a la química médica y los estudios preclínicos en epitelios de células pulmonares, mediante experimentos in vitro y también en modelos animales. Este proyecto en sí va a ser intentar hacer todo lo posible en laboratorio para tener un tratamiento terapéutico. La siguiente fase, que lo que venía después de plantear este proyecto, sería el ensayo en pacientes. Y este proyecto cubre todos los aspectos relacionados con los estudios preclínicos, caracterización del compuesto. Entonces, una vez que se tiene ya un compuesto, varios compuestos que pueden usarse como droga para la fibrosis quística, se va a ensayar qué formulación farmacéutica es la necesaria para que pueda administrarse al paciente, ¿sí? Y se van a tener todos los factores: la vía de administración, la estrategia de administración, su estabilidad y la viabilidad de la producción. También este proyecto aborda el aspecto de la producción industrial, no farmacológica, la producción industrial de este fármaco con el fin de que llegue al usuario final, que es el paciente. Se van a poner en práctica las estrategias de este enfoque terapéutico hacia un fármaco innovador y eficiente. ¿Bien? Entonces, el proyecto en sí parece simple, está dividido en 8 fases de trabajo, que es progresivo. Tú empiezas sintetizando compuestos, sigues evaluando los compuestos, los caracterizas, le das retoques químicos, haces estudios preclínicos, diseñas cómo sería el fármaco, haces la estrategia de producción industrial y cómo se gestiona todo. En realidad, con el fin de maximizar las posibilidades de éxito de este proyecto, todos los centros van a estar colaborando conjuntamente relacionados, de tal manera que cualquier cosa que cualquier centro haga, la información que pueda caracterizar o que dé algún aspecto que potencie la actividad del fármaco, se va a trasladar a todos los demás centros. ¿De acuerdo? Por daros una idea, por ejemplo, este centro, en la unidad de Burgos, lo voy a explicar más en detalle después, produce los compuestos químicos. Entonces, hay centros que son están más liderando esta parte del proyecto, que hacen características físicas. Por ejemplo, estos centros que hacen características físicas del fármaco pueden decir: oye, y si haces este análogo, parece que funciona mejor. Entonces la información se volverá al principio y se irá aplicando a todas las partes. Digamos que es un concierto de diferentes laboratorios donde diferentes campos van a dar lo más que puedan con la intención de producir este antibiótico o droga. Bueno, no es antibiótico, droga con tratamiento de la fibrosis. Entonces, voy a hablar paso por paso. El primer paso está coordinado por la Universidad de Burgos, que es inicialmente quien produce los compuestos anianóforos, que son moléculas pequeñas como explicaba antes, de transporte transmembrana de iones cloruros y bicarbonatos y que funcionaría como proteína CTPR. Entonces, producen estos compuestos y en base a la información que otros centros le proporcionarían sobre la eficacia de estos compuestos, harían análogos con la intención de mejorar las características de estos compuestos con el fin de que se pueda aplicar en la terapia. El siguiente centro es un centro de Italia que está en Génova, el Instituto Galeana Gaslini, que es un centro especializado en la elaboración de las actividades de compuestos, y lo que hará es el primer cribado
coger todos los compuestos que la Universidad de Burgos ha creado y los evaluará para ver si posee la actividad transmembrana para evaluar si hacen transporte de los aniones que estamos intentando para la selección de anióforos. Esto se llevará a cabo en un modelo más simple, porque es el primer cribado. Y luego, posteriormente, se llevan en modelos más avanzados, en modelos celulares, con ensayo de complejidad creciente. ¿Sí? Este centro seleccionará los mejores compuestos para la siguiente parte del proceso. ¿Sí? Y que también dará información sobre cómo crear derivados de estos compuestos para que sean más efectivos. El siguiente centro está involucrado es el Centro Nacional de Investigación, que está en Génova, es un centro italiano, que lo que hará es el siguiente cribado. Un antibiótico tiene que realizar su función, pero no tiene que ser tóxico. Entonces lo que hará será un cribado de actividad tóxica de los compuestos. Los compuestos que sean tóxicos se descartarán y solo pasarán el corte de los compuestos que realmente no den toxicidad en los sistemas que se están probando. Entonces, una vez pasada esta criba, se estudiará la caracterización biofísica, fisiológica y transporte de estos compuestos anióforos en preparaciones celulares, que de mayor complejidad irán progresando. O sea, un sistema más sencillo de células irán progresando harán estudios, verán qué características estos compuestos y si los compuestos realmente parece que funcionan, se pasará a un modelo más, digamos, cerca al modelo en humanos, que se usarán células bronquiales normales o personas afectadas por la fibrosis quística. ¿De acuerdo? Entonces, hay un paso intermedio que es la química médica, que esto es otro centro que está en Hungría, se llama Avidim, que, digamos, todos los pasos anteriores han sido en laboratorios y este sería más o menos, porque son nuevas tecnologías. La parte de esta será más por computadora. Lo que se va a hacer es definir la estructura química de los compuestos que han pasado todos los cribados, intentar caracterizar qué estructura química parece que tiene las propiedades que se pueden utilizar en terapéutica e usar esta información para posiblemente dar otra información para seleccionar nuevos compuestos, para crear nuevos compuestos. Es una retroinformación que se usa para crear nuevos compuestos. ¿De acuerdo? Y aquí, bueno, a continuación sería la parte que estoy más involucrado yo, que es el Consejo de Investigaciones Científicas en Mallorca, el grupo de Daniel Bachiller, que se llevan a cabo los estudios preclínicos, que serían más o menos 3 partes. El grupo de Daniel Bachiller, que ha estado en estas conferencias de la Federación de Fibrosis Quística, se especializa en producción de células pluripotentes, células madre de pacientes. ¿Sí? Entonces, el siguiente grado de evaluar los compuestos es coger lo más parecido a un enfermo. Es coger células del enfermo. ¿Sí? Coger células del enfermo y evaluarlas contra este compuesto. ¿Sí? La determinación de esta es la primera parte, después se probará en modelos animales los fármacos que han pasado todos los cortes. Y también, como he dicho al principio, estos compuestos anionóforos pues, tienen posible capacidad antimicrobiana, pueden usarse como antibióticos. Entonces lo que se valorará también es si actúan como antibióticos. Sería perfecto, o sea, cura la fibrosis y te protege de infecciones, perfecto. Y bueno, esto es más o menos una gráfica de cómo sería más o menos, porque en sí el proyecto es un desarrollo de nuevas drogas contra la enfermedad. De acuerdo. Entonces la siguiente parte es de un centro en Copenhague, que se llama Pioneer, que bueno, es determinar la formulación farmacológica para terapia y que más o menos la idea es hacer 2 aproximaciones. Uno es la de obtener el medicamento en la administración pulmonar, en plomo seco o nebulizada, y el segundo sería también la administración oral, en comprimido cápsula. Y bueno, se evaluarán todos los compuestos que han pasado los cortes anteriores. Y bueno, la última parte, que es una compañía comercial, Bioplastics, que está en Vitoria, es la que más o menos daría el soporte para la producción industrial y para, una vez terminado el proyecto, que este proyecto se pueda trasladar a la producción de esta nueva droga contra la fibrosis quística. ¿De acuerdo? Y luego, comentar rápidamente, la Universidad de Burgos, que es la universidad que produce todos los compuestos, es un poco, digamos, que
como el director de orquesta. Date cuenta que hay muchos centros y para coordinar todo lo que se tiene que hacer, ellos orquestan más o menos qué tipos de reuniones, ver cómo los progresos hay avances. Es la entidad que se encargará de todo esto. Y claro, es un proyecto europeo, entonces tiene que estar todo, va a estar regulado y tiene que estar todo declarado como que los avances se están haciendo. Entonces, al final de este proyecto, que esto es lo importante, se debería tener los compuestos, uno o más compuestos potenciales en terapia, dejándolo justo listo para el desarrollo clínico, justo para empezar ensayos clínicos en humanos. ¿De acuerdo? Entonces, abarcarías no solo determinar estos compuestos, también cómo estos compuestos se podrían producir farmacológicamente e industrialmente. ¿De acuerdo? Y ya, bueno, agradecer rápidamente al sponsor de este proyecto, que es el programa de la Unión Europea, de Horizon 2020, a la gente que está colaborando en este proyecto, Mauro, por el vídeo que ha presentado, Yolanda Gil, Agencia de Transferencia de Conocimiento, Luisa de Burgos, el jefe principal de CSIC, María Bachiller, toda la gente de mi grupo, personal involucrado en todo el proyecto, obviamente vosotros, y bueno, quisiera dar gracias por vuestra atención y bueno, comentar rápidamente que obviamente habrá muchas dudas. Hay una web oficial del proyecto que puede aclarar bastante de vuestras dudas y tal, y en todo caso, y yo estoy por aquí, si tenéis alguna preguntar, también Daniel estará encantado de responder cualquier email. Muchas gracias.